Bueno, buenas noches. Bueno, sí, entusiasmo, eso es el, con energía positiva, así es que es bueno. Entonces también un saludo cordial para los que están entonces conectados a través de la señal de Facebook. El Señor Jesús les bendiga y obre con poder y gloria en sus vidas. Bueno, aquí vamos entonces y bueno, vamos a comenzar en oración. Ya nosotros estábamos orando, estábamos clamando aquí, pero bueno, vamos entonces ya juntos con los que están también conectados a orar todos y encomendar este tiempo a la gracia y a la buena voluntad del Padre para que pues sea el Padre obrando con su Santo Espíritu y ayudándonos en esta hora, capacitándonos, instruyéndonos, para que nosotros podamos y conozcamos, para que nosotros podamos conocer bien su voluntad con respecto a la iglesia, tengamos toda la claridad conforme a lo que la Biblia dice, la Biblia está enseñándonos con respecto a la iglesia, para que pues pueda y sea primeramente de provecho para nuestra vida de fe, para nuestro propio espíritu, pero también para que pues estemos capacitados para toda buena obra, para que podamos también lo que por gracia recibamos, por gracia podamos también compartir, podamos dar en algún momento cuando haya que dar testimonio de nuestra fe. ¿Están de acuerdo? Padre Dios, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por este gran privilegio, por este tiempo que podemos venir, Señor, puestos de acuerdo yo y mis hermanos para confesar esa deidad, esa exclusividad que hay en ti como el único Dios verdadero, el Padre de quien proceden todas las cosas. Y también, Señor, para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo, como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Por la fe que es en Él y en su nombre, Padre, nos venimos, Señor, presentando delante de ti, agradecidos por esta salvación tan grande, para pedir, Padre, que seas tú tomando control de nuestras vidas en este tiempo, prosperando, Señor, esta enseñanza, ayudándonos. Obra con tu Espíritu Santo, ábrenos las Escrituras, Señor. Permítenos, Señor, a través de la palabra escrita, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Señor, conocer, entender y obedecer tu dulce voz, Padre. Manifiéstate, Señor, y capacítanos para que nosotros podamos y aprendamos bien por medio de la Biblia todo lo que tiene que ver y está relacionado con la iglesia, Señor. Primeramente, para que sea de edificación para nuestra propia vida espiritual y también, Señor, para que podamos, Señor, por medio de esta enseñanza, capacitarnos, Señor, y ser esos vasos, esos instrumentos preciosos en tus manos, que uses con poder y gloria, Padre, para que lo que por gracia recibamos, por gracia también podamos compartir, podamos dar, Padre bueno. Muchas gracias, Dios de los vivos, te lo pedimos y a tu gracia, a tu buena voluntad, encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a hacer un resumen pequeño, como siempre. Vamos a ver qué fue lo que vimos la última clase para poder entonces, de alguna manera, empalmar, comenzar con esta clase que sería ya, digamos, por ahora. Siempre es bueno que aclaremos por ahora de este tiempo que estamos estudiando acerca de lo que es entonces la iglesia y el propósito de Dios para con la iglesia. Entonces hoy sería, digamos, ya, por decirlo así, entonces la última clase que vamos a ver, vamos a aprender, ¿se acuerdan? Una, digamos, arista diferente, un punto de vista que no habíamos tratado y era, digamos, el de la iglesia como la esposa del Cordero, ¿cierto? Esa es entonces, digamos, la enseñanza que vamos a desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo el día de hoy. Ahora bien, pero entonces, como les dije, ¿quién quiere? ¿Quién quiere de manera voluntaria hacer un comentario? ¿Quién quiere de los mismos de la vez pasada, digamos? ¿Quién quiere repetir, digamos, de los mismos de la vez pasada? ¿Quién le gustaría repetir? Bueno, vamos, Rafa, entonces sí, por favor, hermano, gracias, muchas gracias. ¿Qué fue entonces, hermano, de lo que hablamos la semana pasada? ¿Algo que le haya llamado más la atención, que recuerde o que quiera compartirnos? Buenas noches, hermanos, el Señor Jesús los bendiga. Amén. Buenas noches. Lo que recuerdo de la enseñanza del lunes anterior, lo que más recuerdo es que, bueno, aprendí que la iglesia o la congregación es el lugar donde los hijos de Dios se congregan en un mismo espíritu. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hoy nosotros no podemos decir que somos la única iglesia del Señor, sino que también sabemos y entendemos que
en Colombia también hay una congregación de hermanos que se congregan en un mismo espíritu, en Cuba también, en Holanda, y que lo podemos ver representado allá en la parábola del trigo y la cizaña, que habla acerca del campo, y que se puede decir también que en ese campo hay varios gavillas, ¿verdad? Hay varios trigo, y que al final pues el trigo va a ser llevado al granero, que esa es la iglesia como tal, la representación del reino de los cielos aquí en la tierra, y que la cizaña va a ser arrojada al fuego. Eso es lo que más recuerdo de la enseñanza del lunes anterior. Bueno, muchísimas gracias por su valioso aporte, mi hermano. El Señor lo bendiga. ¿Alguien más de manera voluntaria? Sí, el hermano Enven, claro que sí. Ah, pero entonces pónganse de acuerdo, manito, porque aquí el que se mueve queda ponchado. El que se mueve queda ponchado. Se mueve lo poncho. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Nina. Okay, yo lo que recuerdo es que la adoración la voy a entender cada día más, y mi humillación y postergarme lo voy a entender cada día más conforme yo entienda cada vez más la grandeza de Dios y mi pequeñez, ¿verdad? Entre más grande yo pueda saber y pueda entender y pueda llegar a percibir eso, ¿verdad? Que el Señor nos ayuda a que cada vez sea mayor, cada vez yo mengo más y me siento más chiquitita, y ya no me alcanza más para humillarme más de lo que tengo que, entendiendo esa grandeza del Señor. Recuerdo que, el adorador por excelencia fue Jesús, y que esa adoración lo vimos en Juan 4:24, ¿verdad? El encuentro con la samaritana, donde el Señor le dice que es en espíritu y en verdad, que esa adoración en espíritu y en verdad nosotros la tenemos en la iglesia, que es donde tenemos la revelación de la palabra. Muy bien, gracias, muchas gracias, mi hermana Nina. ¿Alguien más? Una parte de la Biblia que me quedó pues más claro, aparte de todo lo que los hermanos están diciendo, que fue lo que se recibió la semana pasada, fue que me quedó más claro cuando Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar la cabeza. Esa parte es buena, ¿no? Sí, no la había tenido pues tan clara como la semana pasada, pues que, como dice, todavía faltaba pues la iglesia. Una vez que vino Pentecostés, ya ahí hubo la iglesia, o sea, el cuerpo, porque la cabeza estaba, pero no el cuerpo. Entonces eso fue lo que pues, aparte de todo lo que me fue más revelado, esa parte de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, mi hermano. Sí, esa parte es buenísima. ¿Marco? ¿Sí? ¿O era que, o solo estaba saludando? Yo aquí cualquier movimiento sospechoso de una vez. Bueno, aparte de todo lo que me impactó, ¿verdad? Y, me impactó mucho también, muy importante, que dice que lo que más marca la relación con Dios es la relación con la iglesia, ¿verdad? Eso es importante, la relación sí. que tenemos con la iglesia. Y otra cosa que me impactó bastante es ver que el propósito del diablo, Satanás, es que el Padre no reciba la gloria y la adoración. Y entonces me viene a la mente, ¿verdad?, de cómo durante muchos años yo tenía una enseñanza errada de lo que verdaderamente era la adoración. Y hoy, gracias a Dios y a la enseñanza, pues sé y he entendido que la verdadera adoración es humillarse delante del Padre y darle toda la honra y la gloria a Él, ¿verdad? Y no es solo, no quiere decir que no podamos cantar y adorar con la música también, pero lo importante es humillarse delante de Él, y eso es lo que pues Satanás trata, el diablo trata siempre de que eso no lo tenga Él, que no le demos la gloria y la honra por medio de la humillación al Padre, ¿verdad? Bien, sí, gracias, mi hermano, perfecto, bien. Sí, muy importante entonces, sí, ese punto que toca el hermano Marco, porque entonces debe haber claridad acerca de ese punto
Y yo pues le estaba pidiendo realmente aquí al Señor que alguno tocara e hiciera énfasis en ese punto, porque entonces, debido, como les comentaba, a que entonces existen malos, falsos maestros, falsos hombres que no son, digamos, aprobados por Dios, que no son pastores, sino que entonces son falsantes y que hacen entonces que el camino de la verdad sea blasfemado. Hoy, como les dije, hace 8 días, la imagen de la iglesia está sumamente deteriorada, y las personas entonces tal vez, como ustedes también creo que hayan tenido la experiencia, quisieran o quieren acercarse a Dios, quieren entonces buscar de Dios, pero no en la iglesia, sin iglesia. Porque pues precisamente entonces, como les decía, se ven tantas cosas, ¿no? Es que uno oye tanta cosa, uno ve tantas cosas, o les han realmente no solamente contado, ni solamente lo hayan, digamos, o tengan testimonio, sino que incluso han sido ya personas que han sido maltratadas en las iglesias, ¿ve? O que de alguna manera así tienen el testimonio o la experiencia en un familiar muy cercano, donde pues efectivamente, digamos, en las iglesias los hayan robado, literalmente, los hayan estafado, donde entonces, de igual manera yo conozco y sé y he oído testimonio y he visto, testimonios de personas, digamos, que en las iglesias han destruido las familias. Es que no es, digamos, no solamente lo económico, porque bueno, eso de alguna forma, de alguna manera, no es tan trascendental, pero familias, sectas que separan, apartan familias, ¿ve? Y que pues entonces destruyen hogares, destruyen familias, destruyen relaciones entonces familiares, interpersonales, y pues entonces realmente si hay algo que tenga o tiene en este momento mala reputación es la iglesia. ¿Ve? Entonces sí, las personas tal vez, como les digo, quieren buscar de Dios, quieren acercarse, en fin, a Dios, pero no quieren de manera particular nada con la iglesia. Y esa es la obra satánica. Esa es la obra satánica, porque no existe, no hay, escúcheme, no existe, no hay tal relación. No existe, no hay tal relación, tal situación, no se da. Porque la obra de Dios se lleva a cabo a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solamente, escúcheme, solamente obra en la iglesia cristiana. No obra de manera individual, no obra de manera externa o por fuera de la iglesia. No hace o no tiene un trabajito, no hace trabajos o obra extra iglesia. No existe. Es en y a través de la iglesia. La obra de Dios se está llevando en este momento, siempre, a través del Espíritu Santo. Pero en este momento es a través de la iglesia. El Espíritu Santo a través de la iglesia, en la iglesia y a través de la iglesia. ¿Ve? La predicación del Evangelio ocurre, la revelación de la palabra ocurre en la iglesia. Y una vez, entonces, ocurre en la iglesia, a través de la iglesia, fluye. ¿Ve? Entonces, por eso es tan fuerte, tan, digamos, esa obra satánica, esa obra diabólica, ese enfoque, ese objetivo del diablo es destruir la iglesia, acabar la iglesia. Todo el ataque del diablo, todo el ataque satánico es contra la iglesia. El propósito del diablo es acabar con la iglesia.
Porque entonces, acabando, digamos, o destruyendo la iglesia, pues entonces está haciendo pues que la voluntad de Dios no se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque entonces recuerdan que la voluntad del Padre es edificar casa para el Hijo, ¿sí se acuerdan o no? Y entonces íbamos a hablar hoy acerca, digamos, de, ¿cómo se llama? De la iglesia como la esposa del Cordero, ¿ve? Y cuando entonces vamos a la Biblia, entonces en el Antiguo Testamento, en Génesis, nosotros vemos algo que está ocurriendo maravilloso en el capítulo 2. Y vamos allí, por favor, para que entonces tengamos claridad acerca de esto para desarrollar el tema con respecto a la iglesia y al... En el capítulo 2, quiero pedir el favor, voy a pedir el favor a alguien que quiera leer con voz dura, gracias Nina, el micrófono del capítulo 2 del versículo, escúchenme bien, 8 al 25. Nina, por favor, vamos a leer despacio, con buena letra, para que haya comprensión de lectura. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ok, bien. Es importante que tengamos o que haya claridad entonces que para nosotros, una vez que que hay la revelación de la palabra de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo, entonces todas las cosas, la voluntad de Dios, tienen sentido. ¿Ve? Para nosotros, como les repito, en el momento que obra el Espíritu Santo, todo
entonces, con respecto al plan y al propósito divino, desde el Génesis, desde el comienzo, comienza a tener sentido, relevancia, importancia. Y bueno, esta mañana en el estudio les decía que, digamos, el inconveniente o el gran problema es que muchísimas personas, al no tener la revelación por parte del Espíritu Santo, y pues no tener la revelación, en este caso, digamos, del comienzo, del principio de las cosas, entonces dígame cómo, si no sabe o no tiene claridad acerca del comienzo, ¿cómo va a poder tener claridad acerca de cómo se están desarrollando o el final? Usted no ha visto que prácticamente el afán cuando uno llega a cine y cuando ya, y todo el mundo es corra, y entonces, ¿por qué no? Porque nadie quiere llegar cuando la película ya comenzó, porque si se pierde el principio, ¿qué? Va a estar perdida, va a estar perdido toda la película, fue solamente a comer palomitas, qué rico, ¿no? Eso es bueno. Pero prácticamente si usted no llega al principio de la película, a lo único que va a ir es a comer palomitas y a tomar Coca-Cola, y riquísimo, está bien, es buen plan. Pero si usted entonces de verdad está interesado por la película, tiene que entonces estar ahí puntual, porque si se pierde el principio, o cuántos de ustedes entonces una serie de Netflix empiezan por el segundo capítulo. Sí, no, el primero para qué, no importa. Veámonos, el primero ya lo dieron, no, qué pereza, no, yo voy a comenzar por el segundo y ahí le voy agarrando. De ahí sí puede, ¿no? Puede que más o menos, pero va a estar bateado, va a estar así como digamos confundido, no va a estar claro. Y es de igual manera entonces ocurre cuando no hay entendimiento, no hay revelación de la palabra de Dios, y esa revelación entonces por eso siempre cuando oramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que podamos conocer y entender bien tu voluntad, desde el principio al fin. Tener esa claridad desde el principio al fin. ¿Por qué? Porque entonces, bien, de alguna manera, entonces, sin haber, digamos, entonces, revelación, les he dicho, entonces es todo es la misma cosa. Eso es un arroz con mango que no es fácil, donde entonces no hay diferencia entre absolutamente una cosa y la otra, sino que digamos la Biblia, la palabra de Dios, y esa es la Biblia, la palabra de Dios, y ya, y sí, ¿qué más? Y esa es la Biblia, y punto. Y todo es lo mismo, la Biblia, y entonces no hay diferenciación entre, digamos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y entonces qué pereza, digamos, las personas, digamos, no sé si ustedes se han dado cuenta, el principal, digamos, agravante que puede ser, o sí, el principal motivo por el cual las personas en realidad no leen la Biblia, ¿ustedes saben por qué es? Porque no la entienden. ¿Perdón? No, ¿por qué no la leen? Es porque no la entienden, les da pereza. A la persona le dan pereza, es porque entonces es lo mismo. Yo les he dicho, si usted, digamos, un ejemplo, es malo para matemáticas y qué rico, le van a regalar un libro de física pura. ¿Sí me explico? O sea, usted, digamos, ay no, ¿y usted qué estudió? No, yo cocina. ¿Y por qué estudió cocina? Porque no lleva nada de matemáticas. Ahí le tengo este libro de física pura porque pensé en usted para... Qué rico, qué bueno. ¿Cuántos de ustedes disfrutan de verdad entonces un libro de estadística bien profundo, bien bueno? Y usted no sabe nada de esto. Entonces, ¿a quién le va a dar gusto leer algo que no entiende? Por más que se esfuerce, por más que de verdad quiera. No hay manera, no hay forma. Y entonces usted va a ver, las personas, la mayoría, entonces siempre, el principal argumento es que, es que no, a mí no me gusta, a mí me da pereza leer, yo quería o yo he tratado, pero es que, uno no entiende nada. Uno no entiende nada, entonces, no. Y la van dejando a un lado. Lo van dejando a un lado. ¿Ve? Pero por eso entonces es importante precisamente orar, pidiendo la ayuda
la revelación del Espíritu Santo, para que entonces el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Y si efectivamente entonces leemos la Biblia, y muchas personas se acuerdan que entonces el mito y que es real, que no lea la Biblia porque se vuelve loco. Porque todo el que lee la Biblia, entonces casi que la mayoría se vuelven locos. ¿Y ustedes creen que eso es mentiras? ¿Es real? Se vuelven locos. Se vuelven locos y muchas personas se enloquecen por leer la Biblia sin la obra del Espíritu Santo. Porque tratan de entenderlo con su capacidad, con su intelecto. Y es tal el desespero y la obsesión que entonces efectivamente se enloquecen. Se enloquecen. ¿Ve? Porque es imposible tener claridad acerca de la voluntad de Dios si Dios a través del Espíritu Santo no la manifiesta. Entonces por eso siempre les invito a que recuerden, hay muchas personas que leen mucho la Biblia, pero poco oran. Y eso no es correcto. Y hay personas que oran mucho, por el contrario, pero leen poco la Biblia. Debe existir o debe haber es un balance, un equilibrio entre la oración y la lectura y el estudio de la palabra. ¿Ve? Donde entonces yo leo la Biblia, oro para que la palabra me sea revelada. Entonces conforme voy orando, voy leyendo y voy teniendo revelación. Hay ese equilibrio. Los invito para que siempre estén atentos entonces en que no solamente lean la Biblia, no solamente oren, sino orar pidiendo la revelación de la palabra que se lee, para que haya ese balance, para que haya ese equilibrio. Bien, entonces, digamos, cuando no hay revelación, entonces en este momento, por decirlo así, si dijéramos, aquí vemos entonces que está hablando acerca de Adán y Eva, ¿cierto que sí o no? ¿Está hablando acerca de Adán y Eva? No está hablando acerca de Adán y Eva. ¿Ve? Tan, como se dice, sencillo, tan sutil, pero no está hablando de Adán y Eva. No está hablando de Adán y Eva, está hablando de Adán y la varona. ¿Ve? Está hablando de Adán y de la varona. Pero cualquiera, así como se la solté ahorita, cualquiera cae. Cualquiera cae, porque entonces sí, efectivamente Adán y Eva, y entonces, ¿quién fue la que quién fue la que comió la manzana? Eva. Pero ahí todavía no es Eva. Todavía, aún no es Eva. Aún no es Eva. Ay, pero es que el problema es ese, que es que usted se pone, digamos, a ponerle mucho, ¿cómo se llama? ¿Mucha qué? Sí, a enfocarse mucho así, muy detallista. Pero piérdase un detalle chiquito de la película para que vea que ya no la coge. Si usted se pasa un detalle pequeñito, si usted no se da cuenta que entonces no, se perdió. Porque cada cosa está entonces ocurriendo de manera precisa en un contexto. Está ocupando un lugar, como cuando se acuerdan, vamos a hacer un ¿qué? Rompecabezas. Que por más que usted se esfuerce, si la ficha no es, entonces no calza, y si usted la hace calzar, como se dice, a la fuerza, entonces no armoniza, no cae, no queda bien. Bueno, el punto es que entonces, precisamente, aquí vamos entonces a ver de que está hablando acerca entonces del hombre y de la mujer, de la varona, que Dios sacó de su costado, Y podemos entonces entender aquí, ver cómo Dios en su propósito, en su voluntad, establece la familia. ¿Sí me siguen? Pero que entonces realmente
si ya yo tengo la revelación del Espíritu Santo y el velo está corrido, se está quitado, y por eso el velo está quitado, hay revelación, entonces yo veo aquí a Jesucristo y a la iglesia. ¿Ve? Yo veo aquí a Jesucristo y a la iglesia. Y yo estoy entendiendo entonces el plan y el propósito de Dios para con el hombre, con la mujer, como la familia. Y entonces, pero puedo ver entonces también el plan y el propósito de Dios para con su Hijo Jesucristo y la iglesia. ¿Ve? Y la Biblia habla desde el principio de esa varona, y entonces varona, escúchenme bien, ¿se acuerdan que les hablé del significado correcto de la palabra varón y de la palabra varona? A ver, entonces, ¿a quién le pregunto? A la hermana Gabriela, que dijo que sí, ¿se acuerda? De ahí, no, ya con la carita de Gastón, mi hermano no le va a preguntar, tranquilo. Porque se acuerda que al principio cuando los creó, lo creó que varón y hembra. No varón y varona, sino varón y hembra. Y la palabra que usa para varón, para varona, es diferente y el contexto es diferente. Entonces, bien. Entonces, el propósito aquí entonces del varón y la varona, ¿sí? ¿Y cuál era entonces la diferencia? Bueno, me lo voy a dar entonces, era de tarea ya que rompan un poquito el coco a ver si es pronto. Bueno, todo toca bien masticadito mejor para que entonces, poquicitos que están chiquitos espirituales. Recuerda que está haciendo referencia a que da descendencia. A que da descendencia. Da descendencia. A que entonces trasciende y hay descendencia. Por eso después el hombre a la varona le pone Eva, porque ella va a ser ¿qué? La madre de los vivientes. La madre de los vivientes. ¿Ven? ¿Sí o no? Y entonces, wow, voilà. La Biblia habla acerca de esa varona desde el principio, esa varona, esa que da descendencia. Está haciendo y va entonces en el propósito de Dios, y es entonces desde ahí, desde Génesis, con los ojos espirituales abiertos y conociendo el plan y la voluntad de Dios, entendemos que está haciendo alusión a la iglesia. Y miremos a ver si es real, si es así. Vamos a Efesios capítulo. Efesios Deme un minuto. No, sí, es Efesios, pero no quiero que lleguen antes que yo. Bueno, ya lo tienen que haber encontrado porque yo estoy aquí buscando otra cosita, pero es Efesios capítulo 5, versículo del 21. ¿Quién quiere leer, por favor, con voz de trueno? Eso, mi hermano Oscar, dele. Con voz de trueno, mentira, no, con micrófono, entonces, normal. Del 21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Entonces, ve, está diciendo, digamos, tomando esa, digamos, está el Espíritu Santo a través del hermano Pablo exhortando acerca de el someteos los unos a los otros, que es entonces realmente someteos los unos a los otros. ¿Qué es? Es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo también los he amado. Eso es el mandamiento. Ese es el mandamiento. Someteos los unos a los otros. Eso es. Entonces, que a todos los tenemos que ver como superiores, ¿se acuerdan? Que yo me tengo que ver a mí como el menor, como el más pequeño entre todos ustedes, y que todos entonces tengo que verlos a cada uno como que, como más importantes que a mí. Ese es el mandamiento. ¿Se acuerdan que hemos hablado y le hemos dado vuelta por toda parte? O sea, que bueno, tal vez más adelante el Señor me vuelve y me da la capacidad de que volvamos y lo veamos y le demos vuelta por otra parte. Pero lo hemos visto y lo hemos vuelto a ver y esto es el mandamiento. Aquí no hay nada nuevo. Ese es el mandamiento del Señor, el someternos los unos a los otros, y entonces en ese como yo los he amado, entonces está haciendo, entonces ahora sí, esa, digamos, usando ¿qué? La voluntad de Dios para con entonces el hombre y la mujer en lo que es entonces la familia. Y está entonces haciendo esa alegoría y está haciendo entonces la comparación, ¿sí o no? De que lo que es entonces la relación interpersonal en la familia entre el esposo y la esposa, y entonces, pero que está haciendo, ¿qué? Aquí, claridad, de que el propósito de las cosas físicas, materiales, están siendo entonces realmente la sombra, la parábola de las cosas espirituales. ¿Se acuerdan qué dice en Romanos capítulo 1? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas visibles, de modo que no tienen excusa. Pues que entonces Dios usa las cosas de aquí, de este mundo, de esta carne, para a través de ellas enseñarnos y darnos entendimiento acerca de las cosas espirituales. ¿Sí me siguen? ¿Me siguen o no? ¿Sí me siguen o no me siguen? Pero que entonces el propósito final de Dios no es, y eso es lo que todo el tiempo estábamos hablando y una vez y otra vez estoy hablando y estoy repitiendo, esa es la consecuencia de la miopía espiritual, de no poder entonces ver sino hasta ahí, en todo lo que tiene que ver en por mí y para mí y conmigo y con nosotros. Entonces vea qué bueno Dios, entonces el Señor bueno pensó en nosotros los seres humanos, en que entonces digamos de alguna manera en nuestro paso por este mundo y nuestra vida en esta carne la pudiéramos disfrutar en una familia. Sí, sí, ok, ¿sí es eso cierto o no?
Si es eso cierto, por supuesto que es cierto. Pero no ese es el propósito final. No es todo el propósito, no es única y exclusivamente el propósito. Porque a través de la familia se establece la descendencia y la Biblia dice por qué. Entonces puso un espíritu, habiendo en él multitud de espíritus. ¿Quién me dice la porción? Vamos allá. Malaquías. Malaquías 3, ¿sí es? 2, perdón. Bueno, lo voy a buscar yo también para que... Entonces, ¿quién? Rafa mismo, por favor, entonces léanoslo desde el 2. ...14 y 15. ¿Sí, ¿están todos o quién falta? Ok. ¿Por venir o aquí? Dele, pues que sí estamos aquí, no nos hemos ido, dele. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Palabra clave. Palabra clave. Palabra clave o frase clave entonces, no palabra, porque entonces, palabra entonces tal vez me estoy quedando corto. Frase clave. Pero hermana, estaba casi que la agarró. Descendencia para Dios. ¿Sí? Descendencia estaba a ser. Pero aclaremos, porque entonces ahí es donde, como les decía ahorita, la miopía está en que entonces efectivamente todo es por mí y para mí. Entonces la familia para nosotros y la iglesia para nosotros. Todo es por nosotros y para nosotros. La familia para nosotros, pero es entonces la sombra, digo la parábola, para él, la iglesia, de lo que iba a ser entonces para él, porque buscaba ¿qué? Una descendencia para Dios, y entonces establece que la que establece desde el principio, la que entonces hace posible esa descendencia para Dios es la varona, ¿sí o no? Isha. Y esa entonces es la iglesia. La iglesia es la que da a los hijos, da a luz los hijos de Dios, como la mujer es la que da la descendencia de los hombres espirituales. Y llamó a la varona ¿cómo? Eva, porque ella sería la madre ¿de qué? De los vivientes. Está diciendo entonces que Eva va a ser la que va entonces a dar esa prole de hombres espirituales que van a ser engendrados por este varón espiritual. ¿Sí o no? ¿Me siguen o no? ¿Sí? Y que entonces esa es la iglesia. La iglesia es entonces la que da a luz los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, o los entonces que nacen de nuevo, nacen en la iglesia. ¿Sí? ¿Me siguen o no?
nacen en la iglesia. Por eso les decía que no existe una relación por fuera de la iglesia. Porque entonces, entonces las personas que tienen fe, entonces, no, yo sí nací en la iglesia, pero ya no volví a la iglesia. O sea que entonces usted no tiene, entonces es como un niño, un chiquito sin mamá. Piense usted entonces en un chiquito sin mamá. ¿Qué pasa con un chiquito sin mamá? ¿Es un chiquito cómo? Es un chiquito sin mamá, es un chiquito huérfano. ¿Cierto? Y si un chiquito no tiene mamá, entonces va a estar entonces simplemente solo. Y la pregunta que quiero hacerles es entonces, efectivamente, ¿se puede entonces un chiquito sin mamá? Sí, pues, porque no ha visto usted que hay tantos, hoy en día, tantos padres que son entonces madres también, como hay tantas madres que son padres. Pero eso es funcional. Eso no es funcional, porque entonces Dios no hubiera, digamos, entonces establecido que los hijos entonces se dieran en la familia. No es funcional. No es funcional. Y entonces, sí, efectivamente los padres engendran a los hijos, ¿cierto o no? ¿El padre engendra a los hijos o no? Pero el sostener y darle crecimiento a ese hijo es el trabajo de la mujer. No, es un trabajo conjunto, es un trabajo en equipo, porque ahora hay igualdad y bla, 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 todo lo que usted quiera, siga por ahí, pero no es así. Sino que tienen un rol. Todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios hace en su plan es perfecto cuando cada cosa está cumpliendo el papel, está desempeñando la función que Dios le está dando. La razón por la cual estamos en este mundo al revés es precisamente porque no hay y no existen, digamos, no vemos cumplimiento de los roles establecidos por Dios. No es otra cosa. Porque entonces cuando no están las cosas en su lugar como Dios las creó, las hizo, cumpliendo el propósito, entonces no hay armonía. No hay armonía. Desarmoniza. Entonces por eso, como les decía, la pieza del rompecabezas, por chiquita que es, si no está en el lugar, entonces ya está mal. ¿Ve? Entonces, claro que sí. El propósito entonces es que el padre engendra al hijo, pero entonces el hijo se desarrolla y lo que sustenta al hijo y tiene el papel de educar y transmitirle el amor al padre y todas las cosas es la mujer. Y esa es la función de la iglesia. Esa es la función de la iglesia. Por eso usted no va a pensar que entonces alguien que no tenga iglesia, que no sea parte de la iglesia, va a aprender a amar a Dios y a obedecer a Dios. Jamás. Jamás, jamás, jamás. Si no se lo enseña la mamá al niño, si no se lo enseña, ¿qué? No vaya a creer que se lo van a enseñar en el colegio ni en la guardería. No se lo van a enseñar. No se lo van a enseñar en el colegio ni en la guardería. En la guardería, en el colegio le van a enseñar a leer, a escribir, pero amar. No piense usted que se lo va a enseñar a alguien que no sea ¿quién? El papá y la mamá, sí, para que sean igualitarios, porque es una labor repartida, porque es algo que les corresponde a los dos. No, cada uno tiene una misión específica, un propósito establecido. Pero entonces el papá no. El papá tiene que transmitirle el amor a la mamá. El papá tiene que transmitirle el amor a la mamá. ¿Sí me explico? Por eso explica aquí cómo el Señor ama y sustenta ¿qué? A la iglesia, para que la iglesia sustente a los hijos. ¿Ve? Sí, claro, tiene un rol, no vaya a pensar. Claro que sí. Claro que sí.
No sé si ustedes han visto cómo funcionan o cómo son las relaciones interpersonales hoy en día. ¿Se acuerdan que entonces efectivamente todo es y gira en torno alrededor de qué? De la mami, ¿sí o no? De la mamá. ¿Se acuerdan o no? El Día de la Madre, ¿qué es más importante? ¿El Día del Papá o el Día de la Madre? Y madre y papá, cualquiera. Cualquiera puede ser padre, pero madre es solo una. Y si entonces, escúcheme bien, de alguna manera usted va en un barco y está con su esposo y con sus hijos, ¿a quién salvaría? A mis hijos. Le preguntan a la mamá. Le preguntan a la mamá, a los hijos. Y le preguntan al papá, a los hijos. Y le preguntan a los hijos, ¿a quién salvaría? A mi mamá. No puede, se va a salvar usted, pero salve uno. ¿A quién escoge? ¿Al papá o a la mamá? A la mamá. A la mamá, a la mamá, a la mamá. Y entonces el cariño, todo lo más grande que uno tiene como madre son los hijos. Y el papá ni lo nombran. ¿No ha visto? Automático. Es automático, es automático. Porque pues efectivamente sí, las mamás se vuelven parásitos de los hijos. Porque efectivamente los esposos no las aman. Entonces ellas van y buscan refugio en los hijos. Así funciona. Entonces por eso las madres los que más aman es a los hijos. Pues porque todo es disfuncional. Porque todo está al revés, patas arriba. La mujer no le transmite el amor al padre hacia el hijo. ¿Por qué? Porque el padre no le transmite amor a la mujer. A la mujer. El padre transmitiéndole amor a la mujer, entonces ese amor que el padre le transmite a la mujer con ese amor sustenta a los hijos y va dirigido ¿a quién? No a mí, al padre, que es el que da el amor. ¿Sí o no? Sí. Esa es la sombra, esta es la parábola, esta es la realidad. ¿Ve? Entonces, dentro del plan de Dios, la iglesia está cumpliendo ese rol. Y por eso entonces les decía que no existe, que no hay la relación. Porque donde se aprende a amar y a obedecer, el rol, el papel de la mamá es enseñarle a los hijos a amar y a obedecer y a venerar y a reverenciar al papá. Su papá es el que sustenta esta casa. No solamente económicamente, sino afectivamente. Su papá es el que manda en esta casa. Su papá es la figura a seguir, es el ejemplo a seguir. Eso es la mamá. Porque la mamá es la que está en casa con los niños. Y es la que tiene tiempo para estarlos entonces todo el tiempo compartiendo con ellos y hablándole cosas buenas y maravillosas acerca de su papá es carga, su papá es... En la práctica no es así, yo sé, porque pues, ahora ni siquiera trabajando los dos alcanzan. Ni siquiera trabajando el papá y la mamá 24 horas para vivir en el mundo de consumo en el que vivimos, para vivir como queremos y consumiendo lo que nos dictan. Entonces hay que trabajar los dos y los chiquitos ya desde chiquitos también, si pueden. Ya para que paguen la luz y paguen los servicios porque no alcanza. Pero en el digamos, plan correcto es que la mamá esté en la casa educando a los hijos. Ay, tan machista, es que la Biblia siempre hemos sabido, eso es machismo, eso es Hoy estamos como estamos porque ayer estuvimos como estuvimos y mañana vamos a estar como está, porque hoy estamos como estamos y así. Pero entonces, no de lo que pudo haber sido y no fuera, sino ahora sí, vamos a la iglesia, ¿me siguen? Enfoquémonos entonces en la iglesia, que el propósito eterno del Señor.
Pero no podemos enfocarnos en la iglesia sin entender la familia, sin ver la familia, porque es la sombra, es la sombra. Entonces desde el principio se habla acerca de la hija, de la varona, de la madre de los vivientes, y cada vez que ustedes vean, siempre en el relato bíblico va a aparecer y va a estar la mujer. Y la mujer entonces tiene en la Biblia, miren, vean, hermanos amados, si hay algo en Dios, si hay algo en Dios, es la honra a la mujer, la grandeza de la mujer, la delicadeza de la mujer, todo, mire, Dios exalta a la mujer porque la mujer es la iglesia. Por el contrario, ¿cuál machismo ni qué? Absolutamente nada. No ve el mandamiento. Maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Ay, quiero hacerles una pregunta. Y aquí hay mujeres y hay hombres. ¿Qué es más fácil? ¿Estar sujeto o amar? Cada uno sin líder esas reflexiones. ¿Qué es más fácil? ¿Estar sujeto o amar? Porque entonces, como es machista la Biblia, manda a la mujer a estar sujeta al marido, pero al marido lo manda a amar a la mujer. Lo manda a amar a la mujer. Y habla entonces de la iglesia que está sujeta al Señor, y el Señor es el que la ama. Entonces, ¿quién cree usted que cumple el papel más fuerte? ¿La iglesia o el Señor? Es más difícil amar que obedecer. Por eso es más fácil estar bajo la ley, porque la ley es sujeción. En cambio, la gracia es por amor. La ley es por obediencia, en cambio la gracia es por amor. Y por eso entonces es más fácil estar en la ley. Y por eso lo que les predican y lo que enseñan es, los vuelven a la ley, porque es más fácil tenernos bajo la ley que obedecer. Obedecer es más fácil que vivir por una vida por obediencia. Es más fácil a vivir una vida por amor. Es más fácil. Entonces, ¿cuál machismo? ¿De qué están hablando? No hay ningún machismo. No hay ningún machismo, no. Si hay alguien o si hay algo que desde el principio, entonces Dios está teniendo especial cuidado con la mujer. Imagínense, la sacó de la costilla del hombre, no la dejó ni siquiera que viera corrupción. No la dejó ni siquiera que viera corrupción. Porque para presentarse a sí mismo una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. ¿Ven la sombra o no? ¿Sí ven? ¿Se entiende? Y no es de este mundo. Para que no tuviera mancha ni arruga, sino vino el Espíritu Santo. Y el santo ser que nacerá será entonces y concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y concibió de quién, María? ¿Y quién concibió entonces la iglesia? Por eso el Señor dice, cualquier palabra que digan contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero contra el Espíritu Santo jamás. Jamás, ¿sí o no? Porque es la obra del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que concibe, ¿cierto o no? Es el que se allega y empieza a dar ¿qué? A luz los hijos. Y ese era el propósito, porque habiendo multitud de espíritus puso uno, porque buscaba ¿qué? Una descendencia para Dios. Y esa descendencia para Dios ocurre en y a través de la iglesia. En y a través de la iglesia. En y a través de la iglesia. Por eso, con propiedad, cuando hay el entendimiento, claridad acerca de la voluntad de Dios, les decía y les aclaraba de que no existe entonces esa vida de fe o esa
relación con Dios sin iglesia. Sin iglesia. Y de que entonces efectivamente se ama a la mamá o no se ama a la mamá. Pero el amor correcto hacia la mamá en los hijos, ¿por qué debe fluir? ¿Por qué debe fluir? El amor correcto de los hijos hacia la mamá debe fluir. La gratitud en el corazón de los hijos hacia la mamá, ¿por qué debe fluir? ¿Por qué debe ocurrir? Porque entonces los hijos deben venerar y amar a la mamá. Porque le enseñaron a amar y a respetar. La mamá les enseñó a amar, a respetar y a venerar al padre. Y dice el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Honra padre y madre. Porque el padre es el origen. Y madre. Entonces, el amor, por eso les decía, del a Dios es la manifestación del amor hacia la iglesia. Porque cuando la iglesia le enseña entonces a amar a Dios, le enseña a amar a Dios, entonces ¿cómo voy a amar, digamos, a Dios y no voy a amar a la iglesia, que es la que me enseñó a amar a Dios? Y yo sí amo a Dios con todo mi corazón, y le obedezco. ¿Y dónde le enseñaron a amarlo y dónde le enseñaron a temerlo? Porque si no lo aprendió en la iglesia, lo enseñaron en la guardería, en el colegio, no, ahí no es correcto, no hay eso, allá no le enseñan. Más fácil les enseñan a respetar la bandera y en los símbolos patrios, los enseñan a ser buenos ciudadanos, todo lo que usted quiera, pero jamás y nunca piense que en el colegio le van a enseñar a su hijo a ser buen hijo. Y muchos padres están, digamos, pensando que sí, que es en el colegio que le van a enseñar. En el colegio no les van a enseñar nada. En el colegio no les van a enseñar absolutamente nada, absolutamente nada. Si usted no le enseña en la casa, no piense que en el colegio le van a enseñar. Le van a enseñar, sí, en el colegio ciencias, matemáticas, matemáticas sociales, español, sí. Esas cosas sí, claro, allá sí, te paga para que le enseñen eso, pero a ser buen hijo y buen hombre, y una persona correcta y en fin, todo lo que son valores. Eso se lo enseña la mamá. Por eso yo no sé si ustedes sepan que, por decir algo, hablando de la sombra y hablando entonces, digamos, en Israel y el pueblo judío, que son, digamos, los que tienen la ciencia, el conocimiento de la ley. Entonces, un ejemplo, los judíos, por decir algo, el hombre no transmite el ser judío. A ver, se los explico de alguna manera, por decir algo. Si un hombre judío se casa con una mujer no judía, los hijos que nazcan no son judíos. No son judíos. ¿Ve? Pero, por eso entonces no es que no haya problema, pero al hombre, cuando el hombre que no es judío se casa con una no judía, pues entonces de alguna manera, bueno, no hay tanto problema. No hay tanto, digamos, alboroto. El alboroto se da es cuando la mujer judía se casa con un no judío, porque los hijos son judíos. Porque el judaísmo lo transmite la mujer. ¿Y qué es entonces el judaísmo? El amor y la obediencia a Dios y a su palabra. Eso se lo transmite la mujer. ¿Me siguen? Entonces por eso ellos con la asimilación tienen ese y van a un tribunal y entonces usted es hija ¿de qué? ¿De papá o de mamá? No, de papá judío, mi papá es judío, entonces el examen 7, 8, 20 hojas, 40 páginas, 100.000 requisitos. Si es mamá, pues firme aquí.
prácticamente es firme aquí, porque por default le pasa. La mamá le transmite el pensamiento judío. ¿Ve? Entonces, eso es, digamos, lo que realmente está ocurriendo. Ocurre, y esa es la parábola y esa es la sombra, cuando vemos en la Biblia la mujer desde el principio hasta el fin, está haciendo referencia a la iglesia. Digo esto con respecto a ¿qué? A Cristo y a la iglesia. Entonces, esa mujer, ¿quién es esa mujer allí en el huerto? Eva, la mujer. Y tiene un propósito. Puso el Señor al hombre en el huerto con un propósito. No, cuando Dios, lo que Dios hace no tiene propósito, Marquitos. ¿Acuerda? Todo, para que lo puso en el huerto. ¿Para qué lo puso en el huerto? Para que lo labrara y lo guardara. Pero ya sabemos entonces que ese huerto es el reino de los cielos. Ya sabemos que ese huerto es entonces el Espíritu. ¿Cierto o no? ¿Tenemos claridad? ¿Todos me siguen? Es el Espíritu. Para que labrara y guardara. O sea, para entonces preservar y crecer. Preservar la vida espiritual y hacer que la vida espiritual creciera. Y entonces vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, y entonces dijo que haría ¿qué? Y entonces ayuda idónea, o sea que no era bueno que el hombre esa labor la hiciera sola, sino que entonces para desarrollar bien, completamente esa labor, entonces se ocupaba de ¿qué? ¿De una qué? A una ayuda idónea. Entonces por eso dice la Biblia que nosotros, la iglesia y el cuerpo, somos colaboradores de Dios. ¿Me siguen? ¿Ven qué privilegio? ¿Ven qué importancia? Porque vio Dios que no era bueno entonces que su Hijo Jesucristo, Él, para que esa obra perfecta en su voluntad pudiera cumplirla, llevarla a cabo, necesita la ayuda de la iglesia. ¿Sí o no? ¿Necesita la ayuda de la iglesia? ¿Sí o no? Vio que no era bueno que estuviera solo. Diga, no es bueno que estuviera solo. Entonces dijo, haré ayuda idónea. Le hizo ayuda idónea. Y trajo animales, pero no se encontró. En los animales no se encontró ayuda idónea para él. ¿Por qué? Porque no eran a su semejanza, no eran seres espirituales. Porque no eran seres espirituales, porque no eran a su semejanza. Pero cuando la sacó esta es ¿qué? Semejante a mí, ¿no está diciendo eso? Esta es hueso de mi hueso, carne de mi carne, ¿no es semejante a mí o no? Y semejante a mí es que entonces, si tiene semejanza a mí, es que entonces mi propósito, mi ministerio es también el de ella, ¿o no? Pero no la agarran, ¿no? ¿Sí la siguen o no? Es que lo que yo vine a hacer, la obra que yo vine a cumplir, para lo que el Padre me envió, entonces ella también tiene claramente que ese es el propósito. Y también lo hace, y entonces él vino a predicar el Evangelio, entonces nosotros, ya él se ascendió, pero predicamos el Evangelio. ¿Ve? Porque es exactamente eso quiere decir, esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso, o sea, que lo que es la voluntad del Padre para mí, es para ella, o sea, a mi semejanza. A mi semejanza. ¿Ve? Entonces, de esa manera, lo puso para que la labrara y lo guardara, y vio que no era bueno que estuviera, ¿qué? Solo. Entonces, haré, ¿qué? Y la iglesia es la ayuda idónea. Porque la iglesia es la ayuda idónea, porque tiene entonces y puede desarrollar, cumplir el mismo propósito que él va a cumplir. Y es por el mismo Espíritu Santo que él predicó el Evangelio, por el mismo Espíritu Santo continuar predicando el Evangelio, labrando y guardando el huerto, la vida en el Espíritu,
la vida espiritual. Entonces ahora sí, ven cómo el papel maravilloso del Señor y la iglesia y la mujer, la representación pues. De esa manera entonces maravillosa, los invito para que tengamos claridad y haya claridad en nuestros corazones con respecto a la importancia de la iglesia, el amor a la iglesia, ¿ve? Y de esa manera cómo entonces la iglesia debe y tiene que efectivamente estar haciendo lo mismo que su Señor Jesucristo, su Señor, hace. Porque ¿cómo caminarán dos si no se ponen de acuerdo? Caminarán juntos si no se ponen de acuerdo. El mandamiento para el hijo es labrar y guardar el huerto, ¿o no? ¿No es el mandamiento sobre el hombre? ¿Y él es el hombre o no? Y el propósito de la iglesia es que no lo haga y no lo lleve a cabo ¿qué? Solo, sino que la iglesia le ayude. Entonces es la iglesia del Señor cuando hace entonces lo que el Señor hace, lo que el Señor le dice. Si no, no es la iglesia del Señor, punto. Así de sencillo. Entonces, todo esto, digamos, como les decía, ahí al principio Eva, después Sara, todas las mujeres que tienen y son de renombre. Y en el Nuevo Testamento vemos a quién, a María. Y todas representan es que la iglesia, el ministerio de la iglesia. Y todo el tiempo, siempre, cuando ustedes vean y cuando veamos a la mujer, sabemos que está haciendo referencia a la mujer, a la iglesia. Y cuando veamos entonces el propósito de Dios para con la familia, entonces entendemos que es, por eso dice, ¿no? Claramente, ¿en dónde es? Miremos esperen, ya les digo, Gálatas, si no estoy mal, esperen. Gálatas 6. Capítulo 6, entonces, veámoslo desde el 6 para que haya claridad. 6, ¿quién quiere leer? Del 6 al 10, por favor, alguien que quiera leer, la hermana Chely. O allá quien levantó la mano, bueno, ¿por dónde hay? Para leer si hay voluntarios, para el resumen es que faltan. Para el resumen es que no se pelea, hay que se pelearan así para el principio, para el resumen, qué lindos. Para la lectura sobra voluntario, ay, qué bueno que se pelearan así para el... Bueno, entonces, ¿qué era? Gálatas 6, del 6 al 10. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y mayormente, ¿qué? Entonces, todos ustedes y yo, al igual que yo, ustedes y yo tenemos una familia, según la carne. Pero tenemos una familia también, ¿qué? En la iglesia. Y que en el orden de prioridad, pues entonces no, pues o sea, más fácil, digamos, le ayudo a mi hermano, que es mi hermano, que nació de mi mamá. Está diciendo que, ¿qué? ¿Cuál es la verdadera familia? ¿Cuál es su verdad? ¿Cuál es nuestra verdadera familia? Verdadera, dije. Verdadera familia. ¿Sí? La familia. Porque tal vez su hermano, su mamá, su abuela, su tío, su primo,
no se salve. Pero con los que son de la iglesia va a compartir la eternidad. Van a ser sus hermanos desde ahora para siempre. Desde ahora para siempre. Entonces, ¿ven la importancia que le está dando? Primeramente, mayormente, a los de la familia de la fe. Como está tan distorsionado, como roban tanto, como hacen tantas cosas y tienen tan mala fama la iglesia, pues no. Pero está aquí dando claridad de que entonces debe haber y tiene que existir en el sentimiento, en el corazón, entonces una inclinación hacia la iglesia mayor que incluso hacia la propia casa. ¿Ven? Hacia la propia familia, digamos, según la carne. Porque entonces efectivamente es la familia de la fe, es entonces la familia que lo va a acompañar a uno desde ahora hasta la eternidad. Entonces ven cómo de alguna manera entonces el Señor, digamos, está exhortándonos acerca de menospreciar la iglesia. Y que creo que, si no estoy mal, ese menosprecio también es producto del desconocimiento. Pero ahora que tenemos claridad acerca de todo eso, debemos reflexionar acerca de cuán preciosa es la iglesia para el Señor y cuán preciosa debe ser para nosotros. Y que si efectivamente se los dije de alguna manera y se los he dicho y se los vuelvo a decir, la manifestación del amor hacia la iglesia es la manifestación del amor al Señor. Y no se puede hablar del amor al Señor sin el amor a la iglesia. Porque si usted no ama a la iglesia, entonces dígame, ¿de dónde puede hablar de amor al Señor? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde lo sacó? No es real. No existe. Porque no es producto de un vínculo. No es producto de un vínculo. No se ha establecido y no es el resultado de un vínculo. Como les decía, entonces, de alguna manera, si la mamá lo que se la pasa diciéndole, hablando, ¿usted no ha visto el 80% de las mamás que hacen? Hablarles mal del papá a los hijos. Porque los papás no las aman. Y se vuelcan, ¿se acuerdan que les dije que es una relación? Entonces, como les dije ahorita, no dije sanguijuela, porque se oye más feo. Se convierte en parásitos de los hijos. Las mamás se convierten en parásitos de los hijos porque los padres no las aman. Entonces, como no las aman, buscan refugio en los hijos. Y entonces, si van en el barco, ¿a quién hay que? Bote a su papá. Viejo huevón que no sirve. Bótelo, que ese no sirve para nada. Yo a mis hijos, no por los hijos uno se hace matar. Yo a los hijos, y por el papá, o para no quedar así como tan mal, bueno, también, sí, pero de dientes para afuera, pero o sea, para no quedar mal. Pero no, porque es una relación, ahora como está de moda, tóxica. Yo digo, pues que se oye mejorcito, digamos, disfuncional, pero es eso. Entonces, ahora sí, pero en la realidad y en la perfección lo podemos ver y lo podemos entender, y eso es lo que está establecido, digamos, así funciona en la familia, pero esa es la sombra, la parábola, pero es que funciona en la iglesia. ¿Ve? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Entonces, así como habemos visto y conocemos y entendemos acerca de esa relación en la familia, debemos entonces comparar y tener claridad acerca de esa relación en la iglesia. Entonces está claro el tema de la iglesia como la esposa del Cordero y del propósito y todo, entonces, digamos, del Señor para con la iglesia. Recuerden, ¿ok? Para que lo labrara y lo guardara. Y entonces le dio mandamiento al Hijo, y entonces el Padre está diciendo que para que el Hijo pueda dar cumplimiento, necesita ¿qué?
ayuda. Y por eso somos, escúchenme, el privilegio, el polvo de la tierra. Decir, ¿usted sabe qué es el polvo de la tierra? Soy colaborador de Dios. Eso ocurre en la iglesia. Amén. Bien, amados, entonces vamos a orar. Padre nuestros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, el Señor Jesús los bendiga, que tengan una buena noche. Comenzamos entonces dentro de 8 días, Dios mediante, a aprender a hablar. Vamos a hablar acerca del templo como la sombra y vamos a ver entonces la representación en la realidad. Amén. Bueno, chao, chao.